Gloria a Jesús. Puede confirmar con un amén cuando usted haya encontrado el pasaje de la Escritura. Amén. Gloria a Dios. Y dice así la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Amén. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblos suyos somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno y para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Aleluya. Gloria a Jesús. Aleluya. Porque grandes son las misericordias del Señor. Aleluya. Levante sus manos y vamos así a venir delante de la presencia del Señor. Padre, te adoramos, te bendecimos, exaltamos tu santo nombre, Jesús amado. Gracias, Señor, porque tú nos has permitido llegar, Señor, aleluya. Oh Padre Santo, ahí, Padre, aquí, Padre, para alabarte, para bendecirte, Padre. Gracias te doy por cada uno de mis hermanos que ya están presentes aquí, Jesús amado, que no vieron, Señor, los obstáculos, sino pusieron, Señor, aleluya, a tu presencia primero, Señor, y que los que ya están presentes, Señor, han aprendido a confiar en ti, Jesús, aleluya. Oh Padre Santo, porque tú eres nuestro protector, Señor amado. Tú eres, Señor, aleluya. Tú eres el que merece la alabanza, Señor, aleluya. Tú eres el que merece esa gloria, Jesús, aleluya. Oh Padre, porque Padre, estamos cubiertos con tu sangre preciosa, amado Dios. Estamos cubiertos, Señor, aleluya. Bendito y alabado sea tu nombre, Jesús, aleluya. Tú conoces, amado Dios, lo que necesitamos en este día, Señor. Habla en nuestras vidas, Espíritu Santo. Ven a tocarnos. Ven, Espíritu Santo, a renovarnos. Ven a darnos fuerzas nuevas, Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, aleluya. No, Padre bendito, toma el control de este servicio de esta mañana. Usa el director, amado Dios. Usa a los predicadores, Señor. Unge sus vidas, amado, cada día. Oh, bendito, te adoramos, te bendecimos, te exaltamos, amado Dios, aleluya. Porque solo tú mereces la gloria, Jesús. Solo tú mereces la honra, solo tú mereces la alabanza, aleluya. Que el Señor les bendiga, hermanos. Sigámonos gozando y así dejo lugar a la palabra. Amén. Gloria a Jesús. Gloria a Cristo Jesús. Dios los bendiga, hermanos. Amén. Estamos en el mejor lugar, ¿verdad, hermano? Gloria a Dios. Estamos para oír, para recibir palabra de Dios, para Amén. que nuestras vidas sean edificadas en la palabra de nuestro Dios. Así que le damos la bienvenida a cada uno de ustedes, hermanos, a este lugar donde vamos a estar glorificando el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a tomar un tiempo para meditar en la palabra de Dios, ya que, hermano, es lo mejor que podemos hacer, meditar. Quiero mencionar un poquito de lo que es la meditación, hermano. La meditación, para mucha gente la ve con malos ojos. Dicen que esto está relacionado con el budismo, pero la Biblia dice que debemos de meditar. ¿Sabe qué dice el Salmo 1? Dice que debemos de meditar. ¿Se acuerdan de aquel pasaje que dice: y en su ley medita de día y de noche? Meditar. O sea, ¿meditar qué es? Concentrarte pensando en la palabra de Dios. Así que no es nada malo cuando lo hace apropiadamente. Usted puede meditar en lo malo, eso sí está mal, pero meditar en Dios, meditar en lo bueno, es agradable a Dios. Hoy vamos a hablar, hermano, de
hace poco hablé de la oración, pero estaba meditando en ello, meditando en la oración, y sentí la necesidad que es necesario volver a hablar de la oración. Gloria a Para Dios. ello quiero llevarlos al libro de Santiago, carta de Santiago, el capítulo 1 y verso 5. Dice la Biblia en Santiago, ya lo tiene, búsquelo. Gracias a los hermanos que pusieron otra vez esta cosita arriba ahí para que, hermanos, esto no le pegue el sol y estemos a gusto en este lugar. Gloria a Dios. Amén. Dios los bendiga a todos los hermanos que trabajaron. Es una iglesia dispuesta, una iglesia que, hermano, está formada de gente que no le tiene miedo al trabajo. Qué bonito es eso. Gloria a Dios. Gracias a Dios por esos hermanos. Todos son valiosos, todos Dios les dio dones y los usamos para la honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo. Bien, ahora sí, hermano, le di un minutito de tiempo para que lo encontrara. Santiago 1 y el verso 5. Vamos a leer hasta el verso 8. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Tome su lugar, hermano. Ya la hermana Nelly ha orado por el principio de este servicio y nosotros ahora entramos a enfocarnos en el tema de hoy. Amén. En la palabra de nuestro Dios. Si usted ve el pasaje que leímos, en ninguna parte menciona la oración. Usted no ve la palabra oración en ninguna parte. Pero en el 5 dice: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. ¿Qué significa pedirle a Dios? Orar. ¿Cómo le pide usted algo a Dios? En oración. A Dios es la única manera de ir a Dios, es en oración. Es un privilegio, hermano, que una persona llegue al tanto conocimiento que reconozca que le falta conocimiento. Porque todo el mundo piensa que es sabio. ¿Yo para qué le pido sabiduría a Dios si ya lo soy? ¿Verdad? Pero cuando el hombre llega a esa sabiduría de saber que le falta, entonces se ve en la necesidad de pedirle a Dios sabiduría, y entonces tiene la verdadera sabiduría de Dios. Pero hay que pedirle ¿a quién? Al Dios de la sabiduría. ¿Y cómo lo hace? Orando a Dios. Cuando dice pídala a Dios, el cual dará abundantemente, sin reproche, y le será dada. Ahora, en el verso 6 empieza diciendo así: pero pida con fe, pero ore con fe. ¿Y qué cosa es la fe? Bueno, lo que muchos dicen, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque así lo dice el libro de Hebreos. Pero la fe es creer. La fe es creer. Quiere decir que cuando yo oro a Dios, debo de creer. Amén, Señor. Creer que Dios puede contestarme. Creer que Dios escucha mi oración y que Dios va a contestar. Y el tema lo quise llamar de esta manera: la oración efectiva de los hijos de Dios. La oración efectiva de los hijos de Dios. Pida con fe, no dudando. Su peor enemigo, ¿cómo se llama? Duda. Duda. Es la que destruye en lo que Dios va a hacer, los milagros. Pida con fe, no dudando nada. Ore con fe. Hay oración sin fe y hay oración con fe. ¿Cuál es la diferencia de estas dos? Porque una tiene obras y la otra no tiene obras. Si yo oro pero no le agrego las obras, entonces mi oración es una oración sin fe. Porque uno procede por fe. Les pongo un ejemplo para aclarar esto. Por mucho tiempo, cuando yo era pequeño, yo escuchaba que Estados Unidos era una tierra que fluye leche y miel. Y yo me vine huyendo de México de la pobreza. ¿Por qué me aventé a una aventura, al peligro?
¿Saben por qué? Porque había una fe, que había una tierra que yo no conocía, que me iba a dar una oportunidad mejor que la que yo tenía en mi país. ¿Y qué hice? Le puse obras, actuar. Cuando usted tiene fe, lo primero que hace es, ¿qué es? Actuar. Le pido a Dios, pero voy a actuar. Le vuelvo a pedir a Dios, pero yo voy a actuar. La oración debe de ser acompañada de acción. Yo les he puesto en algún tiempo el ejemplo de que si usted se encuentra en un lugar en su auto y hay dos carreteras, ¿por cuál se va a ir? ¿Por la que usted cree que es el lugar correcto o por el otro? Es obvio, yo me voy a ir por la que considero, que he creído que es la correcta. Es acto de fe. Actúa en fe, se mueve en fe. Esto es bien importante, que el hombre se mueva en fe. Pero si usted dice, hay una tierra que me espera, pero usted no mueve un dedo, aunque usted le pida a Dios, ¿se va a lograr algo? Con tu actitud le estás diciendo a Dios, no te creo. El pueblo de Israel, oiga esto, salió de Egipto porque Dios le dijo, hay una tierra que fluye leche y miel y yo se las doy. ¿Sabían ellos dónde era? No. ¿Se aventuraron? Sí, porque tenían fe. Le pusieron, dice por ahí, le pusieron patitas a la fe en caminar. Es que, hermano, mire, un ejemplo. Oiga lo que le voy a decir. ¿Se acuerdan de ese pasaje? Pedís y no recibís, porque pedís mal. Eso lo dice Santiago. Le está diciendo, iglesia, tú pides pero no recibes, porque pides mal. Y pides para gastar en tus placeres, en tus antojos. Si usted lee el verso, es Santiago 4:3. Pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Quiere decir que mucha oración no es contestada. ¿Y por qué no es contestada mi oración? ¿Creen ustedes que una oración egoísta Dios la contesta? No. Le voy a poner algunos ejemplos para llevarlos al punto. Hay personas que van a las iglesias y dicen, oren por mi matrimonio. Tengo un matrimonio deshecho. Tengo un matrimonio en crisis. Necesito que oren por mi matrimonio. Y nos pone a toda la iglesia a orar. Pero cuando le dices, ¿estás dispuesto a cambiar tu vida? ¿Estás dispuesto a dejar de maldecir a tu pareja? ¿Estás dispuesto a dejar de ser un celoso amargado? No, es que yo tengo derecho, empieza a defenderse. Quiere que se arregle el problema, que Dios arregle el problema, pero no está dispuesto a moverse. ¿Cómo? Esa oración no armoniza. ¿Cómo queremos respuesta de Dios si yo no estoy dispuesto a poner lo que a mí me corresponde y que está a mi alcance? ¿Está dispuesto usted a quitar lo que está estorbando para que su matrimonio se arregle? Y la respuesta es no. ¿Está dispuesto a perdonarle a su pareja? ¿Y qué dice? No, a mí el que me la hace, me la paga, y si me la hace, conmigo. No, ¿qué quieres que se arregle? No, ¿qué quieres que Dios arregle el problema, pues? Si lo que está a tu alcance, tú no quieres mover un dedo. ¿Saben que esa oración no la contesta Dios? ¿Por qué no la contesta? Porque esa persona está orando en egoísmo. Porque esa persona lo que quiere es que Dios sea su criado, su servidor, que le ande haciendo lo que quiere. Y quiere que Dios responda, Señor, esclavízame a este, que sea mi esclavo, que sea mi caballito de rienda, que lo aviento para acá y brinca, y para acá y brinca, que me obedezca, que yo sea su jefe. Es una razón muy mala delante de Dios. Quiero que mis injusticias se pongan por obra.
Esas oraciones, hermano, es pecado orar de esa manera. Que mi pareja haga lo que yo quiero, eso es lo que están diciendo, porque yo no estoy dispuesto a cambiar. ¿Ustedes qué piensan de esa oración? No sea uno de ustedes que esté orando de esa manera. Señor, cambia a mi pareja, pero yo no estoy dispuesto a cambiar nada. Esa oración no funciona, hermanos. Por eso se ve tanta falla en las oraciones, porque nosotros como pastores vemos un sinnúmero de gente que viene con esas oraciones. Pide, oren para que se arregle mi matrimonio. ¿Cómo se va a arreglar tu matrimonio si tú no quieres arreglar nada? Si no estás dispuesto a la corrección. A Dios hay que mostrarle con hechos qué quiero. La oración la acompañas de tu actitud. Tu oración tiene que armonizar con lo que hay dentro de ti y con lo que haces. Si Dios contestara todas esas oraciones incorrectas, el mundo sería un desastre. Dios no puede contestar eso. Otro ejemplo. Hermanos, oren por mi economía. Económicamente estoy quebrado. Necesito que oren por mi economía, que se levante mi economía. Y como hay muchos hermanos, Dios usa a una hermanita y dice: hermano, yo tengo trabajo para ti. ¿En qué es? ¿Vas a limpiar baños? Yo no, yo trabajo cochino, yo no. ¿O vas a ser yardero? No, yo no voy a la tierra, yo no. Pues no, ¿qué quieres? Pues que Dios te conteste. ¿Dónde está tu acción? ¿Dónde han oído ustedes en la historia del mundo que alguien pide por su economía y que Dios le vierte un chorro de dinero a la cama? ¿Han oído eso ustedes? No, Dios no contesta así. Un ejemplo, cuando llegué de México hace ahora que estuve de vacaciones por allá por México 4 años. Cuando regresé, hermano, sin trabajo, ¿cuál era mi oración? Señor, bendíceme con un trabajo. Y que me encuentre un trabajo, ¿sabe dónde? Machucando botes allá donde eso de los recycling. Y dije, ahí me meto. Me pagan lo mínimo. Yo lo que quiero es un trabajo. Pero mi petición estaba en un trabajo que yo quería tener. Pero eso fue lo que me salió de pronto. Allí me meto. Donde haya, hermano, hay que buscar. ¿Quién no dice la Biblia que el que busca encuentra? Que el que toca se le va a abrir, y que el que pide recibe. Pero hay que actuar. Tenemos que actuar. Si no actuamos, nuestra oración es en vano. Amén. Amén. Quiere que su economía progrese, pero no se mueve. No va a pasar. No se desanimen. Pero mire, la verdad a veces te incomoda. ¿Sí o no? A la gente le gusta que le digan cosas que son mentiras, nomás que apapachen. Yo no tengo eso, no me gusta apapachar a nadie. Yo le hablo derecho, ojalá y me entienda alguien, porque así está en la Biblia, hermano. Oiga esto: Señor, multiplícame los alimentos. Y tiene la hielera a reventar. Si Dios cometiera ese error que usted está pidiendo, tenía el tiradero de comida en su casa. ¿Y dónde va a meter todo eso? ¿Qué problema? Pero como Dios no escucha oraciones locas, no te ha hecho eso. O sea, hay que ver, hermano. Ahí le va otra. Señor, se siéntate un platonón así de pozole. Señor, que no me vaya a hacer daño. Y el Espíritu Santo te dice: pues no te lo comas todo porque te va a hacer daño. ¿Qué crees? Hermano, qué oraciones tan equivocadas. Si usted ora así, cámbiele. Esa oración, yo no la hago. Yo no hago esa oración. Señor, mire, el alimento es la que tiene el mundo enfermo ahorita. No hay otra cosa, no le busque por otro lado, es el alimento. Come comida chatarra, come de McDonald's y toda la basura que se come la gente. Y luego: Señor, sáname. ¿Qué diría el Señor? Hijo,
Deja de comer basura y puedes aliviar. Señor, pero tú haces el milagro porque yo estoy dispuesto a cambiar mi alimentación. Tú haces el milagro, que nada me haga daño a mí. Hijo, ¿qué no tienes un razonamiento que todo eso te enferma? ¿Cómo quieres que yo actúe contra tu propia voluntad? Tú no estás dispuesto a cambiar tu forma de comer. Te vas a morir y yo no voy a hacer nada porque tú no quieres cambiar. ¿Quiere aliviarse? Deje de comer cochinadas. Deje de comer todo lo que le hace daño y se va a aliviar. Mire, mencione una enfermedad que hay ahorita: diabetes, colesterol, alta presión, cáncer, obesidad. Todas están ¿en dónde? Alimentación. Y la gente, Señor, sáname, Señor. Saliendo de aquí, me le pongo un plato de enchiladas grasosísimas que me llenan de grasa los bigotes y todo. ¿No que querías que te sanara? En realidad quieres que te sanara. Mira lo que estás haciendo. Oraciones totalmente equivocadas. Señor, sáname del azúcar y la cocona aquí. Si usted viera a su hijo haciendo eso, que le dijera: papá, quítame este problema, y ve que hace lo contrario, ¿qué le diría a usted? Algunos de ustedes agarrarían una soga y le daban unos cuerazos, ¿verdad que sí? Si Dios te diera esos cuerazos, ¿dónde caerías por allá? Porque hay mucha gente pidiéndole a Dios: quítame este problema, pero yo no estoy dispuesto a cambiar nada en mi vida. Así no funciona esto, hermano. Tienes que actuar conforme a tu deseo, conforme a lo que estás pidiendo. Tienes que armonizar tu oración con tus hechos. Ora para que Dios haga algo en tu vida, pero tú pon lo que te corresponde hacer. No venga Dios con injusticias. Una oración injusta nunca ha sido contestada, ni lo será, porque Dios es justo. Ora por los correctos motivos. Amén. Gloria a Dios. Ahora vamos otra vez a la Biblia. Le hablé de esto para que usted vea cómo pedimos a veces equivocadamente, y Santiago tenía razón. Piden mal. Ahora sí vamos a Marcos 11:24. Dice: por tanto os digo, que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Cree que Dios te va a contestar, pero acuérdate, tu oración tiene que armonizar con lo que haces. No te vayas a lo contrario. Muéstrale a Dios tu deseo de lo que tú deseas. Y dice creyendo. Creyendo es que actúas, que tienes fe en ello. El 25. Y cuando estéis orando, oiga esto, cuando estés orando, perdonad. Yo he visto, hermano, que hablar de perdonar es uno de los problemas más serios, ¿sí o no? Perdonar es cosa difícil al hombre. Pero el Señor dice: ¿estás orando? Perdona, empieza. Porque mire, usted está orando y le viene a la cabeza: tienes que perdonar a fulano. Y dice: ese yo no le perdono. Todo lo que me hizo. Y empieza usted a sacar. Y ya está peleando con Dios en la oración. Y Dios le dice: debes perdonar. Y dice: y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno. Porque también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre os perdonará, que está en los cielos, perdonará vuestras ofensas. Si yo no perdono, dice Dios, yo tampoco te perdono a ti. Así de fácil. ¿Quieres perdón? Perdona. Para que se rompa la cadena y tu oración sea escuchada, ¿qué debes hacer? Perdonar. Cristianos que tienen enemigos a muerte, que el día que lo encuentre lo mato. ¿Cree que eso es agradable a Dios? Entonces, ¿cómo vamos a estar orando
si creemos que debemos acabar con una persona o hacerle daño a una persona, tiene que quitar eso, el deseo de hacerle daño a otra persona. No se puede hacer. Daño no le puede usted hacer. ¿Por qué? Aunque nomás lo piense, porque Dios sabe tus pensamientos. Amén. Amén, Señor. Perdona. Ahora, vamos adelante con el tema de la oración. Debemos orar, saber esto, hermano, para orar apropiadamente. Amén. Dice Dios nos da la clave cómo orar adecuadamente para que tu oración sea conforme a Dios. Porque yo creo que la oración correcta es la que Dios va a escuchar. Amén. Todo cristiano piensa que sabe orar. Y no es así. Yo sé que hay gente que dice, ¿qué cosa es oración? Yo no sé qué cosa es oración. Y confunden rezar con orar. Y no es lo mismo. Y confunden muchas cosas. Pide conforme al deseo, pero no pide conforme a Dios. Entonces hay que ver cuál es la oración correcta ante los ojos de Dios. Amén. ¿Qué oración le agrada a Dios? Una, ahí le va. Orar por nuestros enemigos. ¿Dice la Biblia eso? ¿Quién de ustedes ha orado por sus enemigos? No levante la mano, porque voy a ver todas las manos arriba. Es oración agradable a Dios que usted ore por sus enemigos. Pero hoy hay que ver qué oración va a hacer. No va a decir, Señor, consúmelo en el infierno. No. Esa no es la oración que Dios quiere que hagas. ¿Cuál es la oración que Dios dice que hagamos? La oración hipócrita, que cuando nos ofendieron, Dios te bendiga, pero decían, Dios te hunda en el infierno, es lo que le quiere decir realmente. Esa no es la oración, esa no es la forma de hacer las cosas. Que en su oración de usted empiece a bendecir al que te odia. Pero usted sabe que con esa persona hay problemas serios y Dios dice, ora por él. Y en tu oración lo vas a bendecir. ¿Cosa fácil para usted? Para mí no. Pero a veces, las primeras veces que bendices a un enemigo, te sale bien hipócrita aquella bendición, ¿sí o no? Pero después de que lo haces y lo haces y lo haces, llega el momento que esa oración ya deja de ser hipócrita y empieza a salir del corazón. ¿Estamos de acuerdo? Oiga lo que dice la Biblia respecto a eso. Orar por nuestros enemigos. Mateo 5:43. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. Bendecid a los que os maldicen. Haced bien a los que os aborrecen. Y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Oiga nomás, hermano. Esto es lo que es agradable a Dios. Es una oración agradable a Dios. Le digo que hay que hacer oración agradable a Dios. ¿Qué hacemos nosotros? Bendigo a mi esposa, bendigo a mis hijos, bendigo a mi familia. Y si me paso mucho, bendigo a la iglesia en mi oración. Pero a mis enemigos, ¿qué no es la oración de nosotros siempre? Mi familia, los míos, lo que a mí me interesa, pero jamás lo que le interesa a Dios. ¿Qué no hacen los gentiles eso? Y usted ha llamado para ser hijos de Dios, no ser gentil. Que es que de allá nos trajo el Señor. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Eso era el Antiguo Testamento, en el pacto antiguo. Pero Jesús renueva esta ley y dice, en la ley de Cristo dice, pero yo les digo, amad a tu enemigo. Ora por él, bendícelo. Cosa no fácil, hermano. Yo la he encontrado difícil, yo no sé usted, pero se me hace difícil eso y tengo que a veces doblar las rodillas y humillarme delante de Dios y decir, Señor, dame la fuerza para poder bendecir a este enemigo. Todos, hermanos, deberíamos ser honestos en esto. Esta oración, al tiempo que tú bendices a aquella persona, te bendices a ti mismo. Amén. Amén, Señor. Dice 45.
para que seáis hijos de vuestro Padre. Oiga, para que el hombre sea hijo de Dios, no es cualquier cosa. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos. Mira, ahí está la perfección del cristiano. Cuando empieza a aprender a amar a su enemigo, orar por él y bendecirlo. Que tu oración sea: bendigo a esta persona que me hizo daño. Me calumnia, pero yo le bendigo, yo le bendigo, yo lo bendigo en el nombre de Jesús. Hermano, llega el momento que esa bendición como que llega y retacha sobre ti la bendición. Cristo vive. Amén. Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Ahí está la perfección, amar. Y esta es la nueva ley de la iglesia, hermano. De los cambios que hizo Jesucristo del pacto antiguo al nuevo, es que amemos a nuestros enemigos. Nos la puso bien difícil. ¿Cuántos obedecen ese puntito pequeño allí? Esto es doctrina, esto es enseñanza bíblica. Esto es para los cristianos especialmente, hermano. Amar, orar por sus enemigos. ¿Para quién es fácil? Gloria a Dios. Aleluya. También dice la Biblia que debemos orar para que Dios envíe más predicadores. ¿Usted lo ha hecho? Mire, esto es lo que Dios manda. Ora por tus enemigos y ahora ora para que Dios envíe más predicadores. ¿Y dónde dice la Biblia eso? Bueno, vaya para Lucas 10:2. Jesús le decía: la mies a la verdad mucha, mas los obreros, los trabajadores del Señor son pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Los predicadores son muy pocos, dice el Señor. Oren a Dios, pídanle que envíe más obreros. Es una ordenanza de Dios que nosotros deberíamos de decirle: Señor, envía más hombres enamorados de ti para que prediquen tu palabra. Aleluya. Levanta más hombres valientes que abran la boca y prediquen tu palabra. Esa oración debería ser de toda la iglesia. Deberíamos estar orando. La Biblia dice que oremos por Israel y que oremos por predicadores. ¿Faltan predicadores? Pídele a Dios. ¿Faltan obreros? Pídele a Dios que los mande. Él es el dueño. Es como usted dice en su empresa donde trabaja: faltan empleados aquí. Y usted va y le dice al jefe: ¿sabes qué? Nos faltan empleados. Necesitamos que contrate más gente. Es lo que está diciendo acá el Señor. En la obra de Dios faltan trabajadores. Pídanle a Dios que les envíe más trabajadores, más obreros. Usted lo está leyendo, no estoy sacando nada yo de mis inventos. La Biblia dice que debemos orar por otra razón muy importante: para que no caigamos en tentación. ¿Cuál tentación? Tentación de pecar contra Dios. Es otro punto donde Dios manda que oremos por tal cosa. Estoy mencionando las cosas por las que Dios dice que debemos orar, no por lo que muchas veces oramos. Allá están personas realmente en ruina, muriendo, y nosotros orando porque deseamos que Dios nos dé un carro más nuevo. ¿Qué dirá Dios? Traes un buen carro, allá está la necesidad grandísima, y tú todavía quieres un carro más nuevo. ¿No te da vergüenza tu oración? ¿Qué diría Dios? ¿Por qué deberíamos de orar? Por el necesitado. Dice la Biblia en Mateo 26:40:
Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro: así que ¿no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne está enferma. La carne humana está inclinada al mal. El espíritu está dispuesto siempre. La carne está en mala condición. No podemos confiar a ella. Jesús dice: el espíritu está dispuesto, pero tu carne está enferma. Y dice: oren para que no caigan en tentación. Así que una de las oraciones de la iglesia sería orar para que Dios nos guarde de no caer en tentaciones. Amén, hermanos. Amén, Señor. ¿Cuántas tentaciones puede haber en el mundo? Muchas. Por ejemplo, que quieramos dedicar nuestra vida a hacer mucho dinero y apartarnos del Señor. Otra tentación muy grave que se ve en estos tiempos es la embriaguez. Otra tentación muy terrible: cometer actos sexuales incorrectos, impropios. Aquí la gente se confunde. ¿Quién creó la sexualidad de un ser humano? Con propósitos maravillosos. Pero el problema es cómo se llevan a cabo. Dios establece cómo debe de ser la vida sexual de un ser humano, que debe escoger a su pareja y tener libertad con su pareja. Pero como cuando anda de desordenado aquí, allá y por allá y buscando por otros lados, eso es parte de lo que es la tentación del hombre. Y el hombre cristiano tiene que orar para que Dios le dé capacidad, le dé fuerza para no caer. Te arrastra la tentación. Y el ser humano está comprobado que no tiene fuerza para enfrentar ese pecado. Por lo tanto, tiene que pedirle a Dios que le fortalezca para que no caiga. En los tiempos pasados no ha habido hombre que se resista a ese pecado. Por lo tanto, es altamente necesario que se ore para no caer en este pecado. Miren las razones por las que debemos orar, y no las oraciones que estamos a veces acostumbrados a hacer. Mucha gente ora por dinero, por más dinero, dinero y más dinero, como si eso fuera lo más importante. Es importante, pero en una pequeña parte. Hay cosas muy importantes por las que debemos estar orando, y una de ellas es: Señor, guárdame de no caer en tentación. ¿Se acuerda del famoso Padre Nuestro? ¿Quién no lo conoce? Y habla. Dice: no nos metas en tentación, pero más bien se decía: no nos dejes caer en tentación. Que Dios fortalezca al hombre para no caer en pecado. Esa es la oración agradable a nuestro Dios. Que el hombre pida a Dios para no caer, hermano querido. Cristo vive. Los dejo. ¿Está enojadito? Amén, Señor. ¿O está contento? Poder en Cristo. Gloria a Dios. Orar para no caer es muy importante. Dice Jesús: velad y orad para que no entréis en tentación. Velad y orad siempre para no caer en este pecado. La Biblia dice que debemos huir del adulterio. Pero observe esto: cuando se trata de Satanás, dice la Biblia, resístanlo en la fe, enfréntenlo. Señor, y el adulterio dice: huyan. ¿Quién es más bravo? ¿El diablo o el adulterio? El adulterio es peor que Satanás, porque Dios dice: a Satanás enfréntalo, pero el adulterio no, tírate a correr, porque ahí no vas a poder. Así que piense si no es necesario que oremos por ese gran problema que a veces enfrentamos como iglesia.
Muy bien, seguimos adelante. Dice la Biblia que oremos por los pastores ya establecidos. Y usted dirá, ¿le conviene a usted, verdad? No, se trata de que lo que Dios dice. Colosenses 4, verso 2. Dice, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, habla de los ministros, para que el Señor nos abra puertas para la palabra, a fin de dar a conocer el testimonio de Cristo. Mire, la oración de la iglesia por sus líderes ayuda para que se abran puertas para el evangelio, para que haya más gente convertida a Cristo. Los hombres de Dios que han tenido éxito en esta vida, hablando ministerialmente, tienen hasta 100 personas que están orando todos los días por ellos. ¿Alguien sabe cuánta gente ponía el hermano Gigi Ávila a orar y ayunar cuando él iba a hacer una campaña? A veces eran cientos. Dice que una vez le llamaron de un hotel que le dijeron, oiga, aquí las gentes que llegaron aquí primero que usted se van a morir. No quieren comer, ya tienen días ahí encerrados y no comen. No somos responsables si se mueren. ¿Por qué creen que no comían? Estaban en ayuno y oración porque iba a haber una campaña, iba a haber demonios que tenían que salir y había que orar, clamar. Hermano, su trabajo era oración, ayuno y oración. Por eso uno, cuando no tiene mucha gente que esté orando por uno, Satanás a veces da unas patadotas que nos avienta por allá. Qué importante es que la iglesia sepa esto, que hay que orar por los pastores establecidos donde quiera que estén, hermano, para que Dios los mantenga, porque sin la fuerza de Dios el hombre es derribado. Y no importa que le llame pastor o que le llame como usted le quiera llamar, sigue siendo persona que necesita ser fortalecido por Dios, y la iglesia ora por esa persona, por ese líder, y ese líder se mantiene en pie. Y Dios lo establece que oremos por tales personas. Amén, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. La Biblia dice que oremos por las autoridades que tenemos. ¿Quién hace ese, cumple con ese mandamiento? Dice la Biblia en 1 Timoteo 2 y el verso 1. Exhorta ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Eso lo dice la Biblia. Por todos los hombres, por los reyes, por los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Por los reyes. ¿Quiénes son los reyes ahora? Los presidentes, ¿no? Dios ordena a la iglesia que ore por los presidentes, por los gobernadores, por las autoridades, porque cuando ellos se tuercen, el pueblo sufre, y cuando ellos son guiados por Dios, el pueblo es bendecido. Si hoy nuestro presidente de este país decide poner una ley, mire cómo los traen con gamarrita todos. ¿Por qué crees? Porque de allá de arriba dijeron. Si él no hubiera dicho, usted no traía eso. Y si él dice que van a tener que usar un traje para ir al espacio, ahí van a andar todos como momias, porque él dijo. Sea importante o no valga nada lo que está haciendo, él lo dijo. Si él es un hombre con alta capacidad, los que gobiernan, el pueblo descansa y es bendecido. Pero si el que está arriba no es guiado por Dios, el pueblo va a sufrir. Así que es muy importante que el pueblo ore. ¿Por quién? Por todos los que están en eminencia. ¿Por qué Dios manda que esto pase? Porque el Espíritu de Dios puede guiar a esos hombres, los puede convertir sus corazones, lo puede cambiar y vamos a descansar.
esto es bien importante lo que Dios nos manda a orar. Y son puntos altamente importantes para la iglesia. Alguien dice, a mí qué me interesa. Es que Dios lo pide, hermano, Dios manda. Son las razones por las que debemos de orar. Una de ellas es los gobernantes. También dice la Biblia que oremos por los enfermos, ¿sí o no? Amén. Debemos orar por los enfermos, ¿sí o no? Amén. Amén. Lo dice la Biblia Amén. en infinidad de lugares. Solo ese punto nos llevaría horas hablando de él, pero no me voy a meter tanto. Solo quiero decirle una cosa. Dice la Biblia en Santiago otra vez 5:13: ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecado, le será perdonado. Confesad vuestras ofensas unos a otros y orar los unos por los otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Mire cómo Dios nos ordena que oremos por los enfermos. Hay alguna religión por allí que dice que si usted Dios lo sana, fue el diablo. Pero la Biblia no dice eso. Tiene que quedar esto bien claro. El único que sana, ¿cómo se llama? Cristo. Jesús. Cristo Jesús. La Biblia no dice que Satanás te puede sanar en ningún lugar. Él no vino a sanar, él vino a otra cosa. ¿A qué vino el diablo? Matar. A matar, a robar y a destruir, punto. Y la sanidad no es destruir ni es matar, es vida. Amén. Amén. Debe quedar bien claro, porque yo sé que hay un grupo de personas que andan diciendo que si usted, es más, si está usted en su congregación y va a una iglesia cristiana y Dios lo sana, lo expulsan, porque fue el diablo que lo sanó. Y ya lo han hecho. Pero hermano mío, la Biblia dice que Jesús estuvo en esta tierra sanando enfermos. Eso fue lo que él hizo: sanar enfermos, sanar enfermos, sanar enfermos, de día y de noche, sanando enfermos. Y nos da la encomienda a los cristianos que oremos por los enfermos. Pienso yo esto, hermanos. Si Dios nos sana, ¿para qué nos manda a orar por enfermos? Pero como Él sí sana a las personas, Él quiere sanar a las personas, nos manda: oren los unos por los otros. Oren. ¿Estás enfermo? Llama a los ancianos de la iglesia que oren por esa persona. Y la oración va a sanar al enfermo. Pero no solo eso. Hay un problema, que muchas veces uno está enfermo por pecado. Comete pecado y entonces, hermano, está enfermo. Muchas enfermedades por el pecado, dice el Señor. Y si hubiere pecado, Le será perdonado. le será perdonado. Cuando Dios quita ese pecado de tu vida, la sanidad viene a tu vida. Amén. ¿De qué serviría, hermano, que si yo me enfermo de una enfermedad por un espíritu de odio y de amargura que tengo en mi corazón, y me sanaran el problemita y me dejan la amargura? Y me dejan ese maldad dentro de mí. ¿Qué será mejor, que me quiten esa maldad o me quiten el problemita de enfermedad? La maldad. Mire, lo que produce la enfermedad hay que sacarlo. La razón. Entonces Dios, cuando te perdona, te quita la culpabilidad y el resultado es que tu cuerpo se sana. Sana. Pero hay que orar por esa persona. Hay que pedirle a Dios. Dice la Biblia que no debemos de enfadarnos de la oración, sino seguir orando, orando, orando y no perder la fe. Hay oraciones que Dios las contesta antes de que abras tu boca. Hay oraciones que contesta Dios enseguidita. Hay oraciones que las contesta hasta mañana. Y el sistema que Dios ha usado para con mi vida no me gusta mucho. Ha contestado mis oraciones como en 5 años, hermano. Digo, Dios, Santo. bájale tantito. Santo. Y les digo por qué. Fui deportado y yo le pedí a Dios de rodillas que me dieran los papeles. 4 años, hermano. ¿Me contestó o no? Sí. Pero le tomó 4 años. Se puso la petición ahí hasta que llegó. Imagínense. Le pedí un trabajo y duré 4 años esperando un trabajo para que me lo dieran.
Y así otras cosas, hermano. Digo, Señor, a mí me pones muy lejano para contestarme, pero me contesta. A usted también le puede contestar. Dígale, Señor, a mí contéstame más rápido. Hay cosas que hemos visto que las contesta rápido, otras más tardadas, pero Dios contesta cuando la oración es conforme a Dios. ¿Amén? Amén, Señor. Gloria a Cristo Jesús. ¿Usted ora conforme a la voluntad de Dios? Si conforme a tus puntos usted está orando, crea que Dios le escucha. Pero si usted está en el área de las oraciones injustas y egoístas, no contesta. Elías le dijo al Señor, Señor, quítame la vida, en una oración. ¿Y lo escuchó Dios? No. Lo escuchó, pero no le hizo caso. Y si le hago caso a este loco ahorita como está desanimado, Ya. imagínense. En una desesperación también oramos locamente, Ya. pero realmente no queremos que lo haga, ¿ah? Porque si lo hace, hermano, Santo. qué cosas terribles pasarían. Hay cosas que no te las va a contestar el Señor, porque es como cuando un niño, hermano, pide cosas que él no entiende. Este señor dice que su hijo tenía 5 años y le dijo, papá, yo quiero un helicóptero, un avión de esos que va por... Ah, sí, amigo, sí, yo quiero uno, papá. Se va el papá a la tienda y le trae su avioncito y... No, yo quiero uno de esos del que pasan allá arriba. Es la petición del chamaco. Él quería uno grande, hermano. El papá le iba a cumplir ese deseo. Y aunque tuviera el dinero no lo hubiera hecho. Pues, ¿cómo? Así nos pasa a nosotros. Pedimos cosas que Dios, yo creo que le da risa. Hay que saber pedir para que Dios conteste. Ahora, David oró, el rey David oró a Dios una de sus muchas oraciones por su propio pecado. Es bueno. Es bueno que en su cierto momento, mire lo que dijo David: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis pecados, borra mis rebeliones. ¿Por quién oraba? Por sí mismo. Él había cometido un asqueroso pecado delante de Dios. Y él quería que Dios lo limpiara. ¿Amén? Y esa oración, hermano, fue agradable a Dios. Para limpiar su vida, para limpiar todo su pecado que había cometido. Dice: lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Mire cómo él pedía y reconocía que estaba mal. Esa oración se hace, hermano, con el corazón totalmente quebrado. Hay oraciones, no vamos a poder continuar mucho, hermano, por tiempo, pero esa oración se hace con un corazón totalmente quebrado en la presencia de Dios, con lágrimas. Yo creo que David en esa condición estaba. La iglesia primitiva oraba también por muchas razones, pero una de ellas es para tener libertad de predicar la palabra de Dios. Si a usted le da miedito, ¿ves?, predicar y hablar de Cristo, pídale a Dios: no, quiero predicar la palabra. Hermanos, creo que el tiempo está terminando. Vamos a dejar el lugar a los que continúan con el servicio, pero usted ya recibió algo en la oración, y procure orar conforme a la voluntad de Dios. Así vamos a dejar el lugar a nuestro hermano Pedro, que él Gloria a continúa Dios, con el servicio. aleluya. Gracias, Puede ponerse de pie, hermano, un momentito. Gloria al Señor, que Dios bendiga a cada uno que están aquí presentes. Gloria a Cristo Jesús, aleluya. Y antes de cantar unas alabanzas, hermano, tenemos unas alabanzas bonitas en esta mañana. Quisiera compartir un poquito de lo que hace la alabanza en nuestras vidas, amén. ¿Cuántos creen que la alabanza tiene poder?